quisiera tocar un personaje rápidamente que es el personaje de Sansón. ¿Por qué? Porque de Sansón podemos sacar cosas buenas para nuestra vida. Sí, siempre vemos a Sansón lo malo, siempre vemos lo malo, pero podemos sacar cosas buenas, virtudes que tuvo Sansón para alabar a Dios en esta mañana y en nuestra vida, y también las cosas malas que tuvo para no caer nosotros en esas cosas. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Lo bueno para que lo apliquemos, lo malo para que lo rechacemos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jueces. Usted sabe una cosa, libro de Jueces, vamos a abrirlo ahí en el capítulo 13. Y usted lo tiene abierto ahí, en el capítulo 13, y quiero decirle algo acerca de Sansón. Sí, siempre estamos viendo lo malo de Sansón, ¿verdad? Que se alejó del Señor y que era una persona que andaba arriba y abajo hasta que murió en manos de los enemigos. Pero déjeme decirle que hay 3 personas en la Biblia cuyo nacimiento fueron anunciados por ángeles. Vuelvo a repetir. 3 personas en la Biblia cuyo nacimiento fueron anunciados por ángeles. En el Antiguo Testamento, Sansón, como lo vamos a ver esta mañana. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista y el Señor Jesús. ¿Se da cuenta la importancia de la historia de Sansón? Ahora, quisiera que veamos el 13. Vamos a leer algunos versículos allí. Dice algo que se repite en todo el libro de los Jueces. Y a veces se parece a nuestra vida. Dice 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás, y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hasta ahí nomás por el momento la palabra de Dios. Luego vamos a continuar. Vamos a ver algunas virtudes que tenía Sansón. Y luego vamos a ver algunos defectos. En primer lugar, dijimos que Sansón, su nacimiento había sido anunciado por un ángel. En primer lugar. En segundo lugar, Sansón pertenecía a una nación creyente. ¿A qué nación pertenecía? Al pueblo de Israel. El verso 2 del capítulo 13 dice: había un hombre de la ciudad de Sora, de la tribu de Dan. Dan era una de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Sansón pertenecía a una nación creyente, como lo fue el pueblo de Israel. Ahora, nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por pertenecer a los llamados países occidentales cristianos. Debemos ser agradecidos. Usted dice, ¿qué es eso? Países occidentales, porque estamos en el occidente. Estamos bien al sur, estamos en lo último de la tierra. Y pertenecemos a los países cristianizados, porque este es un país cristiano entre comillas, ¿verdad? Eso de ser cristiano a veces es de la boca para afuera, con la mayoría. Usted habla con la gente y le dice: ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. No va a encontrar uno que le va a decir: no, no soy cristiano. Todos son cristianos, pero eso es a veces de la boca para afuera. Sin embargo, debemos darle gracias a Dios por pertenecer a un país donde podemos reunirnos abiertamente a cantar, a adorar al Señor. ¿Sabe cuándo valoraríamos esta bendición? Si fuéramos a vivir una semana a
Panamá, Arabia Saudita, algún país musulmán, donde tener la hoja de una Biblia o de cualquier libro religioso que no sea el Corán es causa de muerte. Está bajo pena de muerte. No se puede orar, no se puede aprender otra cosa que no sea el Corán y adorar a otro Dios que no sea Alá. Y seguir las enseñanzas de Mahoma. Hay un dicho entre los musulmanes que dice, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y cuidadito, ahí no podríamos ni siquiera orar por grupo. Los cristianos que están allí, en Arabia Saudita o en cualquier país musulmán, lo hacen a escondidas. Y entran a un país misionero, a un país musulmán, camuflado por su profesión, ya sea doctor, ya sea contador, pero cuidadito con decir que son cristianos, que no adoran a Alá porque son pasados a la pena de muerte. Es así. Digo esto para que valoremos la inmensa bendición que es pertenecer a un país donde se puede adorar a Dios, leer la Biblia, orar, reunirnos y, como decía nuestro hermano Lucas, salir con una delegación casa por casa predicando la palabra de Dios. Lo hemos hecho en Santa Rosa de Calchini y hemos tenido una puerta abierta maravillosa. Que Dios les aliente, les llene con el Espíritu Santo y aprovechen esta bendición de poder salir casa por casa, porque vivimos en un país que, aunque se dice cristiano y lo es de boca, pues tenemos libertad. En otro país no la tendríamos. Entonces, Sansón, primera bendición, pertenecía a una nación creyente. ¿Sí? Jueces 13:2. Pero también la segunda bendición de Sansón fue la de tener padres piadosos. Padres piadosos. Fíjese lo que dice el verso 6. Fíjese lo que dice el verso 6. El ángel se aparece y la mujer, el ángel se aparece, anuncia el nacimiento de Sansón y fíjese lo que pasa, verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco me dio su nombre. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por lo tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo? ¿De qué manera debe vivir el niño? ¿Cómo ha de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel le respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá ni vino, ni sidra, ni cosa inmunda comerá, guardará todo lo que le mandé. ¿Se da cuenta? Sansón tenía padres piadosos, padres que eran obedientes a la palabra de Dios. Los que han nacido, que han tenido el privilegio de haber nacido en hogares cristianos, debemos ser eternos agradecidos a Dios. Para que ustedes puedan valorar esta bendición, debían haber nacido como un servidor, en un hogar de incrédulos. ¿Sabe que cuando comencé a ir a la escuelita dominical, era el único de mi familia que iba? Y aunque mi padre 2 o 3 veces me mandaba a la iglesia, cuando ya no me podían venir a buscar mis hermanos, después de los 10 años que no vinieron más, yo debía ir solito
a la iglesia. Y mi padre siempre me decía que no. Que no. Yo tenía el no asegurado. Entonces, ¿qué hacía? Con 10 años me iba al baño, que todavía está en mi casa, la casa paterna, me arrodillaba, oraba, lloraba, volvía a mi padre hasta 3 veces a pedirle permiso para que me dejara ir, suplicarle que me dejara ir a la iglesia. Entonces él me dejaba. Y yo podía ir a encontrarme con mis hermanos. Hermanos, crecí así. Entonces aquellos que han tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano, sepa valorar esta bendición. Y sepa adorar a Dios. Y sepa ser agradecido a Dios por esta bendición. El haber nacido en un hogar creyente o el tener, disfrutar a padres creyentes. Es una bendición que no todos tienen. ¿Sí? Seamos agradecidos. Entonces, Sansón no solo que pertenecía a una nación creyente, no solo que tenía padres piadosos, sino que era nazareo de nacimiento. Fíjese el verso 5 del capítulo 13. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Sansón tenía esa bendición, era nazareo desde el nacimiento. ¿Qué era un nazareo? Era una persona apartada por Dios especialmente para un trabajo muy especial. Un apartado de Dios para un trabajo especial. Fíjese lo que dice el verso 5 al final. 5 verso 5, capítulo 13, verso 5 al final. Dice: desde su nacimiento será nazareo, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Comenzará. ¿Cuál era el trabajo especial de Sansón? Comenzar a salvar al pueblo de Israel. Es decir, lo que Dios quería hacer con los filisteos es aplicarle lo que en voceo se conoce como 1-2. ¿A quién le gusta el voceo? Levante la mano. Muy bien. Más o menos, le dice don Ernesto. Pero sabe a lo que me refiero, ¿no es cierto? Cuando uno va punteando, ¿no es cierto? 1-2. Bueno, eso es lo que quería hacer Dios. Eso es lo que quería hacer Dios. Aplicarle un 1-2 a los filisteos. ¿Y quién iba a ser el 1? ¿Quién iba a comenzar? Sansón. Que después fracasó, ¿no es cierto? Hasta que mató con su muerte a más de los que había matado en su vida. Pero eso es lo que querés. Para eso lo había apartado Dios. Para eso él iba a ser nazareo de su nacimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Debemos ser agradecidos porque nacimos en una nación creyente, donde podamos reunirnos a adorar a Dios. Debemos, los que han tenido padres piadosos, den gracias a Dios, lo que no lo hemos tenido y hoy tenemos la posibilidad de brindarle a nuestros hijos un hogar creyente, damos la gloria a Dios. Tengo una hija que adoptamos hace 8 años y tratamos de brindarles un hogar piadoso, donde ella adore, y ahí está ella con sus 16 años creciendo en el camino del Señor, amando y sirviendo entre los preadolescentes de la iglesia. Doy gloria a Dios, porque ahora ella sí, ella sabe y a veces no valora lo que tiene. Tiene padres creyentes. Yo valoro esta bendición, porque nació en un hogar incrédulo. Mi hermana Raquel se entregó al Señor cerca de los 45, 46 años. Todo ese tiempo yo iba solo a la iglesia. Bien, hoy ella va a la iglesia pentecostal, es una fiel sierva del Señor, y yo vamos a la iglesia. Y un montón de sobrinos que tenemos que son todos del Señor. Pero valorar esa bendición de tener papás piadosos, creyentes. Valorar, abrazar a tu padre y decirle: madre, padre, es un gozo pertenecer a esta familia. Pero también él había sido apartado. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hoy estaba leyendo un libro, cuando llegué, Lucas, era el libro de Efesios. Usted sabe que en el capítulo 1 de Efesios dice que nosotros hemos sido predestinados, elegidos según el puro afecto de su voluntad. ¿Desde nuestro nacimiento? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación.
de la fundación del mundo hemos sido elegidos. No es para avanzar. No es para adorar a Dios, conmovernos y decir gracias, Señor. Sansón lo fue desde su nacimiento, lo apartó para un trabajo especial. Pero nosotros hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, porque a Dios le agradó que Lucas sea salvo, que mi hermano, que Daniel, que Jorge, porque fue el puro afecto de su voluntad. A veces me pregunto, ¿por qué soy salvo y mi hermano, que es un pan de Dios, se lo ve a mi hermano y me ve a mí y dice, este es el creyente, y no este? Pero mi hermano no cree en Jesucristo. Dios no le ha dado el don de la fe para creer en Jesucristo. Él tiene sus dioses allí y él se va a perder y va a pasar la eternidad en el infierno y yo soy salvo. ¿Por qué? No lo entiendo. Porque él me eligió antes de la fundación del mundo por el puro afecto de tu voluntad. Vos estás sentado en ese lugar porque Dios lo quiso desde antes de la fundación del mundo. Por el puro afecto debe hacernos temblar. Porque la pelota pudo haber picado en el de al lado. Y eligió a vos. Es para alabar a Dios. Rápidamente, otra virtud que tenía en el capítulo 16-18, fe. Una de las virtudes que tenía Sansón era fe. 16-18, dice así la palabra de Dios. Aquí dice, el verso 17, le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. ¿Por qué? Porque soy nazareo a Dios desde el vientre de mi madre. Él lo sabía, él lo creía. Él creía y sabía que Dios lo había apartado a él para un ministerio especial. ¿Era un creyente carnal? Sí, era un creyente carnal, pero tenía fe, como muchos de nuestros hermanos hoy, que tal vez no están con nosotros reuniéndose, son creyentes carnales, pero tienen fe, son salvos. Sansón tenía esta fe. Ahora rápidamente veamos algunas de los defectos, para que estos defectos nosotros los podamos sacar de nuestras vidas, si están. En primer lugar, 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y se lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis por mujer. Miren lo que dicen sus padres piadosos. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo el pueblo nuestro, para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y respondió Sansón, tómame a esta mujer, porque ella me gusta, ella me agrada. Primer defecto de Sansón, era lujurioso. Era lujurioso. Fíjense cómo hace su entrada en la historia este personaje que había sido anunciado su nacimiento por un ángel, que tenía toda esta serie de privilegios y bendiciones. ¿Cómo hace su entrega a la historia? Mirando a una mujer del pueblo enemigo, del pueblo que él tenía que destruir, mirando, codiciando y diciendo, ella me gusta. Qué triste, ¿no es cierto? Es la primera mención de Sansón. Vio a una mujer en Timnat y le gustó. Y yo no sé si fue al padre, no sé con qué tono, pero fue y le dijo, tómame, padre, y esta mujer porque me gusta. La lujuria, él entró por los ojos, se encendió y él dijo, me gusta, me agrada, la deseo, la anhelo, que sea para ti. Los padres piadosos le dijeron, mira, no hay en nuestro pueblo, en el pueblo de Dios, no hay una mujer para ti. No. Tómamela porque me gusta. Y yo no sé si el papá habrá visto lo grandote que éramos, los brazos que tenía el papá, y bueno, hizo caso, accedió. Fueron a Timnat y allí ellos lograron que Sansón se pusiera de novio y más
más luego se casaran. Primer pecado, lujuria. Era un mujeriego de 7 suelas. Ah, ¿no lo cree? Mire, leímos 14.1, ¿verdad? Fíjese, 16.1. Vio, dice, el 14.1 decía, vio en Timná a una mujer del enemigo, de las hijas de los filisteos. Ahora fíjese, el 16.1. Fue Sansón a Gaza y, ¿qué dice? Vio allí una mujer ramera y se llevó a ella. Vio, era lujurioso. El 16.4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el Valle del Sol, la cual se llamaba Daniel. Primer pecado, primer defecto entonces de Sansón, lujuria. Ahora yo te pregunto, ¿qué dominio, qué control tenemos nosotros sobre nuestros ojos varones? ¿Somos lujuriosos? Y usted me dice seguramente, ¿cómo no vamos a ser lujuriosos con la forma que se visten las mujeres ahora? Hoy veníamos en el colectivo con Daniel, y subieron en el colectivo las chicas que salen de la confitería. 7:30 de la mañana, no. 6 menos cuarto, 6 menos 20 tomamos colectivo. A las 6 de la mañana. Se van a las 10 de la noche de casa y vuelven al otro día. A las 8, a las 9 de la mañana en sus hogares. Que Dios me libre y me guarde. Que Dios te libre y te guarde. La forma en que se vive. Con unos llores, bueno, seguramente usted lo ha visto, no vamos a abundar en detalle. Alguien dijo, el pecado de la lujuria será contra nosotros por lo menos hasta los 80 años. Después de los 80 años uno ya deja de ser tentado por la lujuria. Y otro fue más lejos, otro dijo, mientras tengamos ojos, vamos a ser tentados. Y Sansón era así, miraba a una mujer y si le gustaba, se iba hasta las últimas consecuencias. Primer pecado de Moisés, lujuria, Sansón, lujuria. Segundo, desobediencia. Fíjese el 16.4. 16.4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el Valle de Sorek. Pero también el 14, 8 y 9, dice así, yo se lo leo. Y volviendo después de algunos días para tomarla, estamos hablando aquí de la mujer de Timnat, la primera mujer, el bautismo de fuego de Sansón, mira y codicia a una mujer, se enciende en lujuria y desobedece. Fíjese, dice, volviendo, se apartó del camino, el verso 8, para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí el cuerpo del león contenía un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a sus padres bien digo, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Desobediencia. ¿Por qué desobediencia? Un nazareo no debía hacer pasar navaja sobre su cabeza, un nazareo no debía beber nada derivado de la vid, pero un nazareo no debía acercarse a un cadáver. Nunca, ni de animal, ni de un ser humano. Sucede que cuando él va a conocer a su novia, los padres van adelante y sale un león joven, dice, de entre las piedras, y ataca a Sansón. Sansón lo mata con sus brazos, lo deja ahí tirado y sigue con sus padres. Pero después va otra vez a visitar a su novia y encuentra el cadáver de ese león que le había matado y se fija en el cadáver que había un panal de miel. ¿Y qué hace? Se acerca al animal, no solo que se acerca a un animal inmundo, a un cadáver, sino que toma de la miel y come, y le da de comer a sus padres, fíjese. Y no le dijo nada a sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo nada a sus padres de dónde había tomado
El Daniel. Sabía que había desobedecido. Y sabía que sus padres se lo iban a hacer saber, ¿verdad? Con una reprimenda. Entonces Sansón se cayó la boca. Desobedeció a Dios. Luego comienza a coquetear con el pecado. ¿Por qué? Porque se enamora de Dalila. Y los filisteos enemigos que lo conocían mejor que él, a él mismo. Los filisteos, los enemigos, nos conocen muchas veces más a nosotros que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Ya lo vamos a ver. Pero los filisteos se la tenían jurada a Sansón. Y lo conocían más a Sansón que Sansón al mismo, porque ¿qué es lo primero que hacen después de cortarle el pelo? Le sacan los ojos. ¿Por dónde entraba el pecado en la vida de Sansón? ¿Verdad? Entonces, fíjese, él se junta, se casa o se pone en pareja con Dalila y comienza a coquetear con el pecado. Con la primera mujer, a esos enemigos filisteos que él tenía que destruir, le hace adivinanzas. Del fuerte salió alimento y del devorador salió dulzura. ¿Qué es? Sansón comienza a coquetear con los enemigos del pueblo de Dios. Comienza a coquetear con la chusma. Comienza a coquetear con el pecado en lugar de salvar a Israel. No solo tenía una mujer perteneciente al enemigo, sino que se da el lujo de hacerle adivinanzas a ese pueblo enemigo. Ahora vamos a ver rápidamente el desenlace, hermanos, de la historia de Sansón. 16:4. Fíjese qué terrible, hermanos. Y qué triste, ¿eh? Después, fíjese cómo comienza la decadencia de Sansón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerle para que lo tomemos, lo dominemos y cada uno de nosotros te dará, le dijo a Dalila, 100 ciclos de plata. Entonces esta mujer acepta este trato con su pueblo, los enemigos del pueblo de Dios, y comienza a trabajar a Sansón. Sansón, dime la verdad. ¿Dónde consiste el poder de tu fuerza? Bueno, mujer, mira, si yo fuera atado con una soga nueva que nadie la usó, bueno, no podré. Vendrán los enemigos y no podré desatarme, porque la soga es nueva. Ella lo ata, lo hace dormir, lo ata con sogas nuevas, y luego le dice: los filisteos contra ti, Sansón. Y él rompe como si fueran hilos de coser las cuerdas y se pone a la defensiva. ¿Se imagina la escena? Ay, Dalila se pone a llorar. ¿Viste que vos no me querés? Ay, no me metí todo el tiempo. Y él le dice: bueno, mirá, si me atan con juncos las manos, si me atan con juncos nuevos que no han sido usados, bueno, yo no voy a poder librarme y van a poder. Y ellos van a poder. Lo hace dormir. Fíjese, prácticamente paralizado por el pecado, adormecido, cauterizado por el pecado, ese hombre se duerme en los brazos de Dalila. Y ella lo ata con junco nuevo. ¡Sansón, los filisteos contra ti! Y él se levanta y rompe. Y ella otra vez con el mismo teatro. Ay, viste que bueno me querés. No, bueno me querés. Decime la verdad. Y fíjate cómo él despacito se va acercando peligrosamente al secreto de su fuerza. Le dice: mujer, si me entretejieran el cabello con las guedejas de lana al pelar, bueno, no podré desatar. Fíjate cómo despacito se fue deslizando a lo que iba a ser su propia muerte. Entonces ella lo hace dormir sobre su falda, entreteje su pelo
y le vuelve a decir, Sansón, los filisteos contra ti, él rompe todo y se libera. Entonces ella llora amargamente, fíjese lo que dice el verso 16-13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces le dijo, si entretejieres mis cabellos, las guedejas de mi cabeza con las telas y asegurares con estaca, no podré ser liberado. Verso 17, hermanos. Fíjese esa palabra terrible. Y aconteció, 16, y aconteció que presionándole ella cada día, tentándole cada día, presionándole con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a el alma de Sansón, reducida a una mortal angustia. Y dice el verso 17, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi cabeza, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, que él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero que le habían prometido, y ella hizo que Sansón se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas. Probablemente tenía rastas, ¿verdad? O trenzas. Le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que él despertó de su sueño, escuche esto porque lo hemos dicho más de una vez en nuestra vida cristiana. Dijo Sansón, se dijo para sí mismo, esta vez saldré como las otras. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces coqueteando con el pecado hemos dicho, esta vez me voy a escapar como las otras? Y Dios dijo, no muchachita, se te acabó la cuerda. Hasta acá llegaste. Pero él, fíjese qué tétrico, hermanos, el 20 al final, pero él no sabía que, vamos a leerlo juntos, que Jehová ya se había apartado. Él dijo, esta vez escaparé como nosotros. Pero ya Jehová se había apartado de él. ¿Y cómo termina la historia? Le descubre el corazón a Dalila, le descubre el secreto de su fuerza y sucumbe. Y él no sabía que Dios se había apartado de él. Los enemigos lo conocían mejor a Sansón que a él mismo. Lo primero que hacen después de cortarle el cabello, le sacan los ojos. 16:21, fíjese. Dice, mas los filisteos le echaron mano y lo llevaron a Gaza. ¿Por dónde entraba el pecado? Por los ojos. Ahora, ¿cómo termina la historia de Sansón, hermanos? Dice que Sansón clamó en el verso 30, fíjese. Verso 30 del capítulo 16, ya estamos terminando. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que había en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Sansón, de ser un titán de Dios, pasó a ser un títere de los enemigos. Lo usaban para hacerlo reír, hasta que un día comenzó a crecer el cabello de Sansón y Sansón hizo una oración, Señor, devuélveme por esta vez la fuerza, para que yo tome venganza de mis enemigos por mis 2 ojos. Y Dios oye la oración. Dios oye, y Dios le contesta.
Y él dice que destruye con su muerte a más de los que había matado en toda su vida. Hermanos, para terminar, déjeme decirle, Sansón figura en los héroes de Hebreos 11. Hebreos 11:32. Para terminar, Hebreos 11:32. Sansón fue salvo, sí, pero 11:32 dice así. ¿Y qué más os digo? Hebreos está antes de Santiago, está después de Filemón. Dice el escritor divino, ¿y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak y ¿de quién? De Sansón. Sansón fue salvo, pero como por fuera. ¿Y vos? ¿Y yo? Hermanos, seamos agradecidos en esta mañana y todos los días de nuestra vida. Pertenecemos a una nación, aunque de labios, creyente, donde podemos con libertad rendir culto a Dios y predicar el Evangelio como lo van a hacer el 26. Dar gracias a Dios por tener padres o familiares creyentes. Dar gracias a Dios porque hemos sido apartados de Dios para ser salvos y para ser siervos de Él. Apartados desde antes de la fundación del mundo. Dar gracias a Dios porque la fe que Él nos ha dado para creer en Él es un don divino, es un don de Dios. Dios nos ha dado, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Cuidado con el pecado de la lujuria. Cuidado con coquetear con el pecado. ¿Sí? A veces habrá escuchado usted este dicho que dice, nadie cae de la noche a la mañana. Se cae en el pecado por tolerar todos los días un poquito de maldad. Un poquito de lujuria aquí, un poquito de codiciar allá, un poquito de amor al dinero aquí, otro poquito de murmuración aquí. Cuando nos damos cuenta nos hemos deslizado y estamos fuera, eliminados. Que Dios nos libre de la lujuria y que Dios nos ayude a conocer cuáles son las cosas que debemos dejar, crucificar en nuestra vida y ser agradecidos a Dios por todas las virtudes, los talentos y las bendiciones que Él nos ha concedido. Una bendición que nos ha concedido el Señor, que tal vez usted no la conoce, o tal vez sí, es la de ya. Ya. Estar sentado, dice Efesios, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes, pero la bendición, una de esas bendiciones es, allí en los cielos hay una silla con tu nombre y una silla con mi nombre. Está ahí, nadie me la va a quitar, nadie te la va a quitar. Seamos agradecidos y entendamos que ante todas estas bendiciones lo menos que le podemos dar a Dios es nuestra vida, completamente para su servicio. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención dispensada. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración?